¿Qué es la Biblia? Vamos en sesión 31. Los apuntes, el código QR para la conexión. Ahí está, como siempre. Y vamos, breve repaso de la semana anterior. Lo que habíamos visto era Miqueas, Jonás, Nahum y Habacuc. Para refrescar la memoria un poquito, Miqueas, el propósito es advertir al pueblo de Dios que se acerca el juicio. Hay perdón para todos los que se arrepienten. Jonás, el porfiado pez, hombre, paloma, un poco de todo, mostrar que la gracia de Dios y la salvación y su misericordia también son para todos los pueblos. Algo que Jonás nunca logró entender, al parecer. Nahum, pronunciar el juicio de Dios sobre Asiria y su capital, Nínive, la misma de Jonás, por su opresión, crueldad, idolatría y maldad en general. También para consolar a Judá. Está bien tener Jonás y Nahum juntos, porque Jonás era 120 años antes de Nahum. Jonás en ese momento, con su prédica, con el poder de Dios, hizo la gran prédica y 120,000 personas llegaron al Señor. Pero después el pueblo, en los 120 años hasta Nahum, tomó su mismo camino de siempre y Dios tuvo que destruir la ciudad. Habacuc, una conversación entre Dios y el profeta que muestra que Dios siempre tiene el control de todo a pesar de las apariencias y el aparente triunfo del mal en el mundo. Entonces, vamos a concesión 31. Aquí vamos a ver Sofonías, Zacarías, Malaquías. Vamos a comenzar con Sofonías, entonces. Sofonías, el autor del libro es el mismo Sofonías. Fue escrita entre 636 y 15 a.C. Contexto histórico, Judá, durante el reinado de Josías, el último rey bueno de Judá. Si se acuerda del código de colores que tengo aquí en este diagrama, los azules son reyes buenos, los de color café, rosado son reyes malos. Y Josías, el último rey bueno. Contexto geográfico, Judá, reino del sur. Obviamente, en este momento, Israel, el reino del norte, ya no existe. Había sido destruido unos 100 años antes. Versículo clave, Sofonías 1:18. No los podrán liberar ni su plata ni su oro en el día de la ira del Señor. En el fuego de su celo será toda la tierra consumida. En un instante reducirá a la nada a todos los habitantes de la tierra. Vamos a profundizar un poco más en eso, pero obviamente tiene que ver con los tiempos finales. Tema principal, Dios es soberano. El día del Señor está cerca, el juicio viene. Propósito, estremecer al pueblo de Judá con el objetivo de despertar la nación de su indiferencia, instarlo a volver a Dios. Todos los profetas tienen ese como hilo central, vuélvanse a Dios, están en pecado, regresa o si no viene el gran castigo. Y toma en cuenta que en este momento en Judá, Reino del Sur, con Josías, las cosas van razonablemente bien en términos políticos, económicos, la gente está ok. No es una nación extremadamente rica, pero la gente está bien. Y se habían olvidado del Señor, están alejando, están empezando con su problema de siempre, de idolatría. El nombre Sofonía probablemente es Jehová esconderá, quizás en el sentido de proteger, de esconder a alguien para protegerlo, pero también puede ser Jehová es mi secreto. La traducción no es muy cierta. Y en verdad este libro es un secreto. El libro de Sofonías es conocido por un hecho muy interesante. Es el menos conocido de todos los libros de la Biblia. Como curioso que tiene esa fama. Nadie predica de Sofonías. No lo van a escuchar casi nunca en sermones o prédicas. Y esa es su fama. Es el libro menos conocido. ¿Por qué será? No sé. Porque vamos a ver hoy que tiene un mensaje muy profundo. ¿Quién es Sofonías entonces? Sofonías 1:1. Esta es la palabra del Señor
que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedelías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, durante el reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ahí tenemos como un acercamiento del diagrama. Sofonías es descendiente directo de Ezequías, otro rey bueno, el penúltimo rey bueno de Judá, y por lo tanto también Sofonías es descendiente directo de David. Profetizó durante Josías, el reinado de Josías, también quizás un poco antes. Aquí dice que durante Manasés también estaba. Es contemporáneo de Jeremías, Nahum y también Habacuc. Quizás se conocieron, quizás no, la Biblia no dice, pero es posible. El mensaje de Sofonías es doble. O sea, es una profecía de doble cumplimiento, pero también es dos en uno. Suena complicado, porque es complicado. En el fondo hay dos profecías intercaladas y entrelazadas. No es que hay una profecía después otro. Hay como parte de los dos que están primero algo, después el otro, después el primero, después el otro. La primera es para las personas de los mismos tiempos de Sofonía, que advertencia de siempre, Dios está a punto de castigar a Judá por su idolatría y su actitud indiferente, vuélvense al Señor, mensaje normal, eso está capítulo 1, 4 al 6. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Aquí el mismo Señor está hablando. Exterminaré de este lugar todo rastro de Baal, idolatría, y hasta el nombre de sus sacerdotes idólatras, a los que en las azoteas se postran en adoración ante el ejército del cielo, y los que postrados en adoración juren lealtad al Señor y al mismo tiempo a Moloch. O sea, ¿cómo es la cosa? Moloch, si se acuerda el estudio que hicimos como 3 meses atrás, el terrible dios cuyo la forma normal del pueblo de adorar a ese dios fue sacrificio humano. No sé si se acuerda de esa estatua, mitad hombre, mitad becerro, que tenía el fuego aquí en el interior. Y aquí las está diciendo sacerdotes idólatras que juran lealtad al Señor y también a Moloch, a los que se parten Señor y no lo buscan y no lo consultan. Son acusaciones graves aquí. Esa es la primera profecía. La otra tiene que ver con los tiempos finales y la destrucción de la tierra entera anterior al inicio de la eternidad. 1, 14 al 18. Ya se acerca el gran día del Señor. Toma nota de esa frase como una frase clave. El gran día del Señor quiere decir cuando el Señor vuelva a poner orden en la tierra. A toda prisa se acerca. El clamor del día del Señor será amargo, y aún en el más valiente gritará. Día de ira será aquel día de aflicción y angustia, día de ruina y destrucción, día de tinieblas y penumbra, día de niebla y densa oscuridad, día de trompetas y grito de batalla contra las ciudades fortificadas, contra las torres altas. Traeré tal angustia a todo el pueblo que andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y sus entrañas como estiércol. Muy gráfico la forma que tiene Sofonía para describirlo. No los podrían liberar ni su plata ni su oro en el día de la ira del Señor. En el fuego de su celo será toda la tierra consumida. En un instante reducirá a la nada a todos los habitantes de la tierra. Claramente, esto no es una profecía contra Judá y Jerusalén en los tiempos de Sofonía. Esto tiene que ver con el fin de todo, el fin del mundo. Ahora, debido a esta profecía doble entrelazado, es difícil entender a veces cuáles partes del libro son solamente para Judá en los tiempos de Sofonía, cuáles son solamente escatología, o sea, tiempos finales. Y en algunos casos, la misma profecía se refiere a ambos, doble cumplimiento.
Por eso te dije, poco complicado entender Sofonías, quizás por eso no está usado mucho en prédicas. Una pista es la frase que vimos recién, el día del Señor, una de las frases favoritas de Sofonías. No es el único profeta en usarlo, varios profetas usan la misma frase para indicar el juicio final, pero Sofonías lo usa más que cualquier otro profeta. 9 veces en apenas 3 capítulos. Es su frase favorita. Cuando él habla del día del Señor o el gran día del Señor, está refiriendo a tiempos finales. Eso como una frase clave. Casi siempre es referente a los tiempos finales en toda la Biblia. Pero dentro de la primera profecía, o sea, lo que tiene que ver con la destrucción de Jerusalén y Judá, también hay una nota de esperanza. Hay protección contra la ira de Dios para los humildes. Sofonías 2:3. Busquen al Señor, todos ustedes, los humildes de la tierra, los que obedecen sus órdenes. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Buen consejo para nosotros también. Da lo mismo el tiempo, la vida cotidiana hoy, o los tiempos sofonías, o durante la ira del Señor, siempre hay que buscar al Señor en humildad y obedecer su palabra, porque solo así dice, encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Y es un tema que últimamente no sé por qué, pero el Señor ha puesto en mi corazón, estoy pensando mucho en eso de escatología, que es la jerga cristiana para decir los últimos tiempos, los tiempos finales. Estamos cerca, más cerca que pensamos, quizás. Tenemos que estar preparados. Mucho del problema del mundo hoy en día se debe a la falta de esto, falta de buscar al Señor, falta de caminar en humildad, como dice Miqueas 6:8 que vimos la semana pasada, y falta de obediencia a lo que Dios ha dicho en su palabra. Si el mundo solamente volvería a lo que está en la palabra de Dios, podría ser muy diferente. Pero tal como en los tiempos de Sofonías y todos los demás profetas, el mundo no está regresando al Señor. Entonces las cosas se van a poner peor y peor hasta que llegue el gran día del Señor, la ira del Señor. Y como es el caso de otro profeta y otras profecías, aquí también Dios repite su promesa que la destrucción de Israel en los tiempos de Sofonía no será total. Dios había prometido siempre guardar un remanente dentro de Jerusalén y también el exilio. 3:9-13. Purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Cus. Cus es el nombre de ese tiempo para lo que nosotros hoy en día llamamos Etiopía, Egipto, esa zona más o menos, es una zona grande que se llamaba Cus. Desde más allá de los ríos de Cus me traerán ofrendas, mis adoradores, mi pueblo disperso. Aquel día no tendrás que avergonzarte más de todas tus rebeliones contra mí. O sea, el Señor está diciendo, tranquilo, voy a mantener. Algunos de ustedes van a seguir fiel a mí y ellos no tienen que preocupar, aunque están en Cus. Porque quitaré del medio de ti a esa gente altanera y jactancioso, así nunca más volverás a ser arrogante en mi santo monte. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde que se refugia en el nombre del Señor. El remanente de Israel no cometerá iniquidad, no dirá mentiras, ni saldrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán sin que nadie los espante. Muchos expertos aquí lo toman como el periodo de 70 años, cuando Israel está en exilio en Babilonia, pero hay un remanente también en Jerusalén. Y son muy pobres porque son los ricos, los nobles, los que
estaban en razonablemente bien condición de salud, ellos fueron llevados al exilio, y los que estaban mal, los más pobres, los más humildes, ellos fueron dejados atrás. Algunos expertos dicen que se refiere a este remanente, que iban a pasar tiempo relativamente de paz. Otros lo toman también referente al milenio. Otra vez el milenio. Vamos a hablar del milenio algún día, pero hoy no. El libro termina con una nota de esperanza para la restauración de Israel después del exilio, en capítulo 3:20. En aquel tiempo yo les traeré, en aquel tiempo los reuniré. Daré a ustedes fama y renombre entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo los restaure ante sus mismos ojos. Así lo ha dicho el Señor. Y esa profecía aquí en Sofonía 3:20, doble cumplimiento, otra vez. Se cumplió por primera vez en el año 538. Si se acuerdan del diagrama, 538 es cuando se volvieron del cautiverio, del exilio en Babilonia. Ahí regresaron, comenzaron a reconstruir el templo y la pared y todo eso. Pero también fue cumplida en nuestros tiempos, en el año 1948, cuando Israel nació otra vez, comenzó a existir otra vez. Desde el año 70 hasta 1948 Israel no existía y de repente existió de nuevo. ¿Aplicación de este libro para tu vida? Sí, creo que ya está claro. Busca el Señor de todo corazón. O sea, ponte en serio con Dios. No sé si he dado cuenta, pero prácticamente todos los libros proféticos del Antiguo Testamento hablan del fin del mundo, los tiempos finales, la destrucción de todo, el infierno, y hablan de la salvación que viene solo a través del Mesías. Está en todos los libros. Tiene algo de profecía para el momento, algo de profecía mesiánica, que obviamente referente a Jesús, y algo de profecía referente a los tiempos finales. Casi todos son, toda la profecía, no voy a decir todo, pero casi todos los libros proféticos tienen eso. Y el Nuevo Testamento también. Hay muchas profecías en el Nuevo Testamento, Mateo 24, por ejemplo, Apocalipsis, obviamente, Primera Tesalonicenses, hay otro también. Todo tiene que ver con el fin del mundo y el regreso del Señor. Es el tema común a lo largo de toda la Biblia. Y muchos no lo toman en cuenta. Piensan, qué bonito, el Señor viene a bendecirnos y a hacer nuestra vida bien. Ok, hasta un punto, pero no es el punto de la Biblia. El punto es que todo esto va a terminar. El Señor va a decidir quiénes se queden con Él en el cielo y quiénes se van al infierno. El fin de los tiempos se acerca rápidamente. Jesús es el único camino, así que prepárate. Todo el mensaje de la Biblia es eso. El fin se acerca, Jesús es el camino, prepárate. Hageo o Ageo, como dicen algunos. Hay dos formas de escribirlo. Yo prefiero Hageo. Entonces vamos con Hageo. El autor, mismo Hageo, fecha escrita, 4 fechas muy específicas entre el 29 de agosto y el 18 de diciembre del año 520 a.C. Gracias a este libro podemos aterrizar los eventos muy fácilmente en este libro de Hageo. Está muy claro. Contexto histórico. Judá después del regreso del exilio. Interesante. Contexto geográfico. Judá. Versículo clave. Hageo 1:4. ¿Acaso es el tiempo para vivir en casas lujosos mientras esta casa está en ruinas? Aquí el Señor está hablando del templo, de su casa. Está diciendo al pueblo, ustedes viven en su casa lujosa. ¿Eso está bien? Cuando no han reconstruido el templo. Obviamente el tema aquí, la reconstrucción del templo después del cautiverio. Propósito del libro,
hacer un llamado al pueblo de Judá a finalizar la reconstrucción del templo. Este libro tiene ese propósito principalmente. Es el primero de los 3 profetas menores post-cautiverio. Todos los demás son antes del cautiverio o al inicio del cautiverio. Estos son los 3 que vienen después de que pasaron los 70 años en exilio en Babilonia, regresaron, y estos 3 profetas que vienen ahora, que vamos a ver hoy, son los últimos 3 del Antiguo Testamento. Los otros 2 son Zacarías y Malaquías. Y en ese mismo tiempo, los libros de Nehemías y Esdras están escritos. Todos son de la misma época. Si se acuerdan, Nehemías y Esdras tienen que ver con la reconstrucción del muro y del templo, respectivamente. El estilo de este libro, de este profeta Ageo, es directo y simple. Aquí no hay raras estructuras, no hay mucha poesía. Él llega al punto. Este es el segundo más corto del Antiguo Testamento, apenas 2 capítulos. ¿Se acuerdan cuál es el libro más corto del Antiguo Testamento? Pregunta, lo vimos hace 2 semanas. Abdías, el libro más corto, que no tiene capítulos. Y Hageo es el segundo más corto, tiene 2 capítulos. A pesar de su brevedad, tiene un mensaje muy significativo, muy, muy, muy. Él registra cuidadosamente la fecha de sus 4 profecías, y gracias a eso, como había mencionado anteriormente, su ministerio y los eventos tienen la mayor grado de precisión en cuanto a fechas entre todos los libros del Antiguo Testamento. Los demás, sí, en algunos casos sabemos generalmente el año, algunos el mes, pero aquí tenemos la fecha. Yo creo que si tenía el reloj, podría haber notado también la hora, porque es así, es muy detallista. Contexto. En el año 536, 2 años después del cautiverio de Babilonia, ya habían comenzado con la reconstrucción del templo. Pusieron las fundaciones y tuvieron gran celebración. No sé si se acuerdan que vimos al inicio de Nehemías que ya tenemos templo. Bueno, lo único que tenían realmente eran fundaciones. Y no pasó nada durante años. En los tiempos de Hageo ya han pasado muchos años adicionales. El pueblo ha hecho nada más para volver a construir el templo. Ya es el año 520, han pasado 16 años con solamente las fundaciones, no hay avance alguno, y Dios informa al pueblo de la causa de la falta de bendición en la nación. Y esto yo encuentro muy interesante. Capítulo 1, 5 al 10. Así dice ahora el Señor de los ejércitos. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembren mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no queden satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor de los ejércitos, reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes al monte, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Básicamente, yo creo que el mensaje está claro. Ustedes no tienen porque no están haciendo lo que corresponde. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenen en su casa, yo lo disipo con un soplo. ¿Por qué? El Señor aquí está hablando. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor de los ejércitos. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus frutos. Aquí el Señor está hablando claramente. No tienen porque están preocupados por las cosas que no debería ser. Dios dice que no hay bendición en la nación netamente porque no
en reconstruir el templo. Pero no se trata solo del templo físico aquí. A veces hay confusión y pienso, hay que construir el templo, sí, eso, hagámoslo. Y viene la bendición. Pero aquí el Señor está hablando algo más profundo. Tiene que ver con la vida espiritual de la persona. ¿Por qué no están construyendo el templo? Porque no les interesa al Señor. Las personas no habían hecho nada para reconstruir la casa de Dios porque su corazón estaban lejos de Dios. Se habían alejado del Señor. Aquí está el Señor, está diciendo, están pensando en otra cosa, pero por eso no tienen bendiciones. Están pensando en sus propias casas y cosechas y dinero y ropa y vidas, pero no están pensando en las cosas de Dios. Ahí está el problema. La falta de interés en construir la casa de Dios es un síntoma. La enfermedad de fondo se llama indiferencia. El Señor da lo mismo. A mí me interesa mi casa, mis cosas, mi familia, mi ropa, mi comida, mi cosecha. Esos son importantes. El Señor dice, no, esos son secundarios. No estaban interesados en Dios y por ende no hicieron el trabajo que Él había indicado. De la misma forma, poco duro esto, la falta de bendición en nuestras vidas es un problema de actitud, no de obras. Es un problema espiritual, no física. Muchas veces no tenemos bendición física porque no estamos enfocados en Dios. No estamos haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer y por ende las bendiciones que resultarían de ser lo correcto no llegan. No sé si se acuerdan en el libro de Esther. Esther debería haber acercado al rey para informar del problema y ella no quiere. Y Mardoqueo manda un mensaje diciendo, bueno, quizás es por eso que tú estás ahí como reina. Pero no piense que por tu posición se va a escapar lo que viene. Y Dios no va a cumplir su propósito con o sin tu ayuda. Pero si tú no lo haces, vas a perder la bendición. Vas a morir. Lo mismo acá. Nosotros a veces estamos tan ocupados en nuestra vida cotidiana que no estamos pensando en el reino de Dios. Y por eso no tenemos bendiciones. Y después quejamos, Señor, no tengo esto, Señor, necesito lo otro. Ok, y ese es el punto de este libro. Cambiar el enfoque de las cosas nuestro al enfoque de las cosas de Dios. Eso es lo que Dios quiere cambiar aquí, tanto en el caso de los israelitas en los tiempos de Israel, como en el caso de nosotros hoy. Tenemos que aprender de no preocuparnos por nuestra vida cotidiana y cambiar el enfoque a las cosas de Dios. Jesús dice exactamente lo mismo unos 500 años después, 500 y tantos años después. Mateo 6, 25 al 34. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupa, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Aquí se nos destaca lo absurdo de preocupar por las cosas. Si por todo lo que está preocupado, eso no ayuda ni siquiera a agregar una hora a su vida, ¿por qué está haciendo? No tiene sentido. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, le dijo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana arrojado al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Quizás es el punto medular aquí, poner tu fe en Dios, no en tu dinero. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con quién nos vestiremos. Los paganos andan tras toda esta cosa. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan.
más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. O sea, concéntrate en el trabajo del Señor, en el reino de Dios. Si estás haciendo eso, va a tener tu comida y tu ropa. Ese no te va a cuidar. El mensaje, carísimo, tanto para Israel en los tiempos de Hageo como para nosotros hoy. Déjate de preocupar de las cosas irrelevantes, entre comillas, y enfócate en las cosas de Dios. La comida y la ropa no son irrelevantes, son cosas que necesitamos, pero son irrelevantes para el reino de Dios. Si estamos preocupados del reino de Dios, entonces igual vamos a tener comida y ropa y ese no nos va a cuidar. Es casi una promesa de Jesús en Mateo. Cuando hace eso, entonces Dios te va a bendecir con las cosas irrelevantes y con otras cosas también. Y eso también ayuda a recordar que cada hora de cada día, todo lo que tú recibes, todo lo que tienes, viene del Señor. A veces pensamos, no, el cheque que viene al fin del mes, eso viene de mi jefe, de mi empresa, de, no sé, de mi banco, son inversiones o pensiones, lo que sea. No, todo viene del Señor. Todo. Todo lo que tú tienes viene del Señor. Hay que como poner ese al centro de la vida. Ahora, Hageo recibió este mensaje, lo entregó a la gente y tanto el gobernador como el pueblo lo toman en serio. Sorpresa, versículo 12. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Raro para Israel, pero lo hicieron. Acataron la palabra del profeta Hageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Te dije que este libro tiene bastante para decirnos. Ojalá que nuestra reacción sea la misma. O sea, tomar en cuenta esto de olvidarse de las preocupaciones de la vida, enfocarte en el reino de Dios. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Es interesante que ahora estamos después del exilio en Babilonia, el pueblo escucha el mensaje del profeta. Hageo llega y dice, mire, el Señor me dice tal cosa y dice, sí, ok, lo vamos a hacer. Y obedece sin problema. Y piensa cómo era la cosa antes. Los profetas, durante todo el resto de la vida de Israel, antes del exilio, nunca escucharon. Pero ahora sí. ¿Será que ese castigo de 70 años ya está como produciendo resultado? Y apenas empiezan el trabajo de construir la casa de Dios, Dios promete algo más. Ellos dijeron, ok, lo vamos a hacer. Y comenzaron a hacerlo y Dios dice, ok, bien, entonces, ahora bien, desde hoy en adelante, dice el Señor, reflexionen. Antes de que ustedes pusieron piedra sobre piedra en el templo del Señor, ¿cómo les iba? Está diciendo, piensen un poco atrás y piensen qué está pasando ahora. Cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, solo hallaba 10. Y si se iba al lagar esperando sacar 50 medidas del contenedor del mosto, solo sacaba 20. Castigué con plaga, con peste y granizo toda obra de sus manos. Sin embargo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Reflexionen desde hoy en adelante, día 24 del mes noveno, día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor. Reflexiones. ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? Hasta ahora la vid, la higuera y el granado de olivo no han dado frutos. Pero, dice el Señor, pero a partir de hoy yo los bendeciré. Se dice, ok, están haciendo el trabajo, por lo tanto voy a cumplir mi palabra. Yo prometí bendiciones cuando empiezan a hacer el trabajo que corresponde, que es construir mi casa físicamente, espiritualmente también.
A partir de hoy, yo les bendiciré, dice el Señor. Y sabemos que así fue. Primero, que el pueblo tomó en serio la profecía. Y segundo, que Dios cumplió su parte también. Porque 5 años después, en el año 515 a.C., finalmente terminaron de reconstruir el templo. Vamos ahora a ver algo de Esdras, capítulo 6, 15 al 18. La reconstrucción del templo se terminó el día 3 del mes de Adar, en el año sexto del reinado de Darío. Entonces los israelitas, es decir, los sacerdotes, los levitas y los demás que regresaron del cautiverio, o sea, todo el pueblo, llenos de júbilo, dedicaron al templo de Dios. Como ofrenda de dedicación ofrecieron a Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 chivos, conforme el número de la tribu de Israel, para obtener el perdón por el pecado del pueblo. Luego, según lo que está escrito en el libro de Moisés, instalaron a los sacerdotes en sus turnos y los levitas en sus funciones para el culto que se ofrecen a Dios en Jerusalén. Se nota aquí que el cambio no era solamente la construcción, sino un cambio espiritual. Primero, gracias Señor, aquí damos esta ofrenda enorme de cientos y cientos de animales sacrificados, pero también desde hoy en adelante, levitas, sacerdotes, están haciendo su trabajo espiritual en el templo. Había un cambio en ambos sentidos, que era el propósito real del Señor. Ahora, considerando el tamaño de la ofrenda, 400 y 200 del otro, 100 de esto, Dios había cumplido su promesa de bendición y abundancia, porque antes no tenía nada, tenía apenas, ni siquiera para vivir, están esperando sacar 20 había días. Pero ahora hay una abundancia que pueden hacer sacrificios y ofrendas. Dios cumplió. Y hay una clara lección para nosotros aquí, 5 y 6. Así dice ahora el Señor de los ejércitos. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembren mucho, pero cosechen poco. Comen, pero no queden satisfechos. Beben, pero no lleguen a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse. El jornalero se le va a su salario como por saco roto. Mensaje para ellos, pero mensaje para nosotros hoy. Si alguien está en esa situación que está trabajando y abre la despensa en la cocina y no hay mucho, piensa por qué. Está trabajando demasiado en la cosa que no tiene sentido y no está trabajando en la cosa que sí tiene sentido, que es, como dice el Señor en Mateo, buscan primero el reino de Dios. Hay que trabajar para el reino de Dios. ¿Qué es eso? Primero en tu propia vida, espiritualmente, pero también trabajar para el reino de Dios es evangelizar. Es ir a otra persona y decir, quiero contarte de Jesús. Eso es parte de buscar primero el reino de Dios. En su propia vida, sí, pero te puedes ayudar a otros a llegar a la misma situación. Muchas veces esperamos bendiciones de Dios. Dios, dame, necesito, dame más plata, dame millones y millones, dame un auto grande, dame una casa, una mansión. Pero no estamos viviendo la vida que Él quiere y no estamos haciendo el trabajo que Él nos tiene preparado. Entonces, pregunta, todos hemos sido llamados a servir. ¿Es válido esperar recibir las bendiciones si no estamos sirviendo? Perdona que lo pongo un poco duro, pero este libro es duro. Esa es la posición de Señor. Ustedes no están trabajando para mi casa, están trabajando para tu casa. Cambie de corazón, trabajen para mi casa físicamente y espiritualmente y van a ver las bendiciones. Si no, no tenemos el derecho de pensar en bendiciones. Zacarías, el autor, Zacarías, fecha escrita, es el segundo de los profetas posterior al exilio, durante un periodo largo, entre 520 a.C. y quizás aprox 470 a.C. Contexto histórico. Después del regreso del exilio, sí, geográfico, Judá, Reino del Sur, Israel del Norte,
nunca llegó a existir de nuevo como tal. Hoy en día sí están ocupando parte del territorio, pero en ese tiempo Israel desapareció. Las 10 tribus de esa parte de Israel desaparecieron. Entonces, Judá, contexto geográfico, versículo clave, Zacarías 9 y 10. Quizás lo van a reconocer. Alégrate mucho, hijo de Sión, grita de alegría, hijo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. Destruirá los carros de hierro de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Vamos a ver ese punto después, pero creo que ya tiene una idea de qué estamos hablando. Tema principal, la llegada del Mesías, la importancia de profecía, la reconstrucción del templo, pero no lo vimos recién en el otro, sí, pero aquí también. La salvación es para todas las naciones. Ese es un tema principal. Propósito, similar a aquello, sorpresa, llamar al pueblo a reconstruir el templo, pero también aquí acordar al pueblo de la importancia de la profecía y también darle esperanza al pueblo al revelar el futuro distante con la llegada del Mesías. El nombre Zacarías, significado es Jehová recuerda o quizás Jehová se ha acordado. Pero ¿quién es él? ¿Quién es Zacarías? 1:1. En el mes octavo del segundo año del reinado de Darío, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Ido. ¡Wow! Excelente, entonces sabemos todo. Está claro que él nació en cautiverio en Babilonia, fue a Judá en el año 538 a.C. con su abuelo, y no fue solamente profeta, sino también levita y sacerdote. Y probablemente estaba pensando, ¿qué? ¿De dónde sacaste eso? El versículo no dice nada, nada de eso. Entonces, ¿cuál es el secreto acá? Bueno, Zacarías vivió en los mismos tiempos de alguien que encanta juntar listas, listados, le gusta el listado de esto, el listado del otro. ¿Se acuerda de quién? Nehemías, le encantan los listados. En el libro de Nehemías tenemos capítulo 12, versículos 1, 4 y 16. Aquí estoy leyendo la Reina Valera. Dicen, estos son los sacerdotes y levitas que regresaron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Etras. Y después pasan varios versículos más y llegamos a Ido, Ginetón, Abías, no Abías, es Abías. Y dice, de Ido, o sea, hijo de Ido, Zacarías. Aquí tenemos Zacarías, de Ginetón, etcétera, y siguen el listado. ¿Cuál es el punto acá? Zacarías nació en cautiverio en Babilonia, porque este es el listado que Nehemías había preparado de la gente que regresaron. Por lo tanto, volvió a Jerusalén en el año 538 con su abuelo, regresaron con Zorobabel, eso sabemos. También es levita y sacerdote, ¿cómo sabemos eso? Porque dice, estos son los sacerdotes y los levitas, incluyendo Zacarías, hijo de Ido. A veces hay que poner atención a estos listados raros de personas y eventos. A veces tiene detalles. Zacarías comenzó a profetizar a fines del año 520 a.C., el mismo año de la profecía de Hageo. Sorpresa, están profetizando referente a la misma cosa en el mismo año. Parece que el Señor quiere realmente que el pueblo tomara en cuenta el mensaje. Ahora, este libro es el más apocalíptico de todos los profetas menores. En 8 capítulos, los primeros 8, hay 8 visiones nocturnas referentes a profecías para el pueblo. No vamos a entrar en detalles porque con literatura apocalíptica se puede confundir fácilmente. Con un repase breve hay que profundizar realmente. Pero vamos a ver un ejemplo.
capítulo 1, 8 al 11. Una noche tuve una visión en la que vi un hombre montado en un caballo rojo. Ese hombre se detuvo entre los arayanes que había en una hondanada. Detrás de él había jinetes en caballos rojos, marrones y blancos. Y ¡ting! Las antenas están parando un poco. Yo pregunté en su sueño, en su visión, ¿qué significan estos jinetes, mi señor? Como suele suceder dentro de este tipo de literatura, siempre hay alguien que puede explicar. Y aquí el ángel que hablaba conmigo me respondió, voy a explicarte lo que significan. Y el hombre que estaba entre los arayanes dijo, el Señor ha enviado estos jinetes a recorrer la tierra. Eso es su propósito. Los jinetes informaron al ángel del Señor que estaba entre los arayanes. Hemos recorrido toda la tierra. Por cierto, le encontramos tranquilo y en paz. Y eso quizás está pensando, interesante. 4 caballos de colores, 4 jinetes están enviados a recorrer toda la tierra. ¿Hay alguna relación entre estos 4 jinetes de colores aquí y los 4 jinetes del Apocalipsis? Bueno, sí y no, las dos a la vez. ¿Por qué? Como suele suceder en profecía bíblica, estos 4 caballos y sus jinetes son tipos de los otros en el libro de Apocalipsis. No son los mismos, pero son tipos, que son como punteros que van indicando algo. Tiene colores diferentes, propósitos diferentes. Los jinetes hablan aquí, en Apocalipsis no hablan. Aquí el mundo está en paz, en Apocalipsis está todo menos paz. Entonces, estos 4 son simbólicamente, de cierta forma, apuntando a los otros 4. Sí, los dos son apocalípticos, pero son diferentes tiempos con diferentes propósitos. No quiero entrar en detalle todo esto ahora. En el estudio completo de los tiempos finales, sí, lo vamos a hacer. ¿Cuándo? Te voy a hablar de eso después. Esto es típico del estilo literatura apocalíptica. Lo había mencionado antes. No lo entendemos bien hoy porque nadie escribe de esa forma. No va a encontrar ningún libro en la biblioteca, librería hoy escrito de esa forma, ni tampoco artículos en el diario o radio, televisión o en el internet. Pero en los tiempos del Antiguo Testamento y los primeros 1 o 2 siglos después de Cristo, era un estilo común. La gente entendía, sabían interpretarlo. Nosotros no tenemos idea. Se caracteriza por visiones en sueños, con escenas vívidos del mundo espiritual. Las cosas que el profeta ve en el sueño, en esa visión, no son reales, son simbólicos. No ve realmente 4 hombres sentados en caballos de colores diferentes, son simbólicos. Eso está en el sueño, sí, pero no es real. Representan cosas, representan situaciones, eventos, personas que sucederán en la tierra. O sea, son simbólicos, pero representan cosas reales. Ese es el punto de literatura apocalíptica. Todo lo que hay en la visión representa algo. Y a veces la gente va buscando la quinta pata del gato en los detalles, no es necesario. Pero el punto aquí es, no lo entendemos porque no lo conocemos. Vimos algo de eso en Daniel, donde los animales y bestias no son reales, representan reinos y naciones. El macho cabrío, por ejemplo, representa a Alejandro Magno. Los cuernos son reyes. Tenía un cuerno grande que después fue quebrado porque murió, reemplazado por 4, los 4 que tomaron el reino. O sea, no son reales los animales en el sueño, pero sí representan cosas reales en la vida, en la tierra. Por ende, hay que tener cuidado al leer este libro porque a veces no es fácil entender qué parte es apocalíptico, qué parte es real en los tiempos de Zacarías y qué parte es doble. Hay algo de eso también. También Zacarías es el más mesiánico de todos los profetas menores. Tiene mucha profecía mesiánica y un versículo conocido
que vimos al principio, ahora vamos a ver a verlo. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito cría de asna. Es el versículo clave. Yo le elegí, hay muchos versículos que podría haber elegido, pero yo tomé este por encontrarlo entre los más importantes, especialmente considerando la época del año, casi a Navidad. Y eso fue cumplido 550 años después en el Nuevo Testamento, Mateo 21, 1 al 7. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tiene enfrente. Ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien le dice algo, respóndele que el Señor lo necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mire, tu rey viene hacia ti, humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de bestia de carga. Los discípulos fueron, hicieron como había mandado a Jesús, llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Está claro, esto está cumpliendo la profecía de Zacarías. Y aquí es como un poco de algo al margen de todo esto. Aquí a veces la gente confunde y dice: ¿Jesús se sentó en los dos? ¿En la burra y también el burrito? Porque dice, pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. No, Jesús sentó sobre los mantos. ¿Dónde están los mantos? Bueno, en griego no se nota tan bien, pero llevaron la burra y al burrito pusieron encima sus mantos. Eso sería una traducción mejor. Y Jesús se sentó sobre los mantos. No hay que confundirse aquí y pensar: ¿cómo Jesús está montado en 2 animales, la burra y el burrito simultáneamente, y la burra seguro más alto y la burrita más baja? No, la profecía también dice: tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burro, mejor dicho, un burrito, cría de una bestia de carga, o sea, cría de un asno. Está claro, no hay que confundirse, Jesús entró montado en un burrito. Ok, Zacarías, hay varias otras profecías referentes al Mesías, no voy a entrar en eso. Si quieres un listado, aquí tiene algo para después revisar. Hay muchas en Zacarías. Estos son algunos que yo saqué rápidamente de los 30 monedas de plata, por ejemplo. Aparece de nuevo aquí en otra profecía. Capítulos 9 a 14 son mayormente profecías referentes a Israel, el país completo, y también las demás naciones del mundo. Wow, hay varias naciones que están incluidas aquí. El último capítulo es una profecía referente, adivina qué, el fin de los tiempos. En este caso, con el regreso del Señor. Capítulo 14, 4 al 9. En aquel día, frase clave para indicar tiempos finales: sus ¿quién es sus? Aquí el Señor, Jesús. Sus pies estarán en el monte de los olivos que se encuentra al este de Jerusalén. El monte de los olivos se partirá en dos, de este a oeste. Formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Ustedes oirán por el valle de mi monte, porque se extenderá hasta Asal. Oirán como oyeron del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios, acompañado de todos los santos. Y nota una cosa: acompañado de todos los santos, incluyendo nosotros. O sea, nosotros, los que vamos al cielo, después vamos a regresar con el Señor. Cuando el Señor aterriza, pone pie en el monte Olivos, gran terremoto, la cosa se divide en dos. La mitad va al norte y la mitad al sur. En ese momento viene Dios también.
vendrá el Señor mi Dios acompañado de todos los santos. Y sigue la profecía. En aquel día, a ver, no habrá luz ni hará frío. Será un día excepcional que solo el Señor conoce. No tendrá día ni noche, pues cuando llegue la noche, seguirá alumbrado la luz. En aquel día, clave, fluirá agua viva desde Jerusalén, tanto en verano como en invierno. Una mitad correrá hacia el mar muerto, y la otra hacia el mar Mediterráneo. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día, el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Claramente, fin de los tiempos. Los detalles no voy a entrar, pero aquí las palabras hablan por sí mismas. Otra vez, la clave para entender que se trata de profecía de tiempos finales, la frase en aquel día. No, Zacarías no está hablando de su tiempo para mañana, para un par de meses más, un par de años más. Está hablando del fin de todo. Para mayor información sobre esto, puedes ver Hecho, Apocalipsis, Joel, Ezequiel, Mateo y varios otros. Si quieren tomar una foto de eso, bueno, no es necesario porque pueden bajarlo después. El PowerPoint lo voy a dejar en la página web. Pero ojo, lo he dicho varias veces, hay que tener cuidado. Esta es literatura apocalíptica. No es fácil entender todas las profecías de Zacarías a simple vista. Hay que profundizar un poco. Primero, hay que entender qué es el estilo apocalíptico como tal y después estudiar el libro en conjunto con todo el resto de la escatología, o sea, Daniel, Ezequiel, Apocalipsis, Joel, Jeremías, Malaquías, Mateo, Marco, Tesalonicenses y otros. Todos aquellos tienen cosas apocalípticas. Y a veces ni siquiera entendemos la palabra, pensamos, apocalipsis, destrucción, bombas nucleares y bestias raras. No, apocalipsis tiene un significado muy simple, revelar. En griego, apocalipsis es tomar algo escondido y ponerlo a la luz, revelar algo que no estaba visible antes. O sea, la palabra apocalipsis no tiene nada que ver con guerras y monstruos y bombas atómicas. Tiene que ver con revelar algo. ¿Por qué? Porque es profecía. Nosotros hemos cambiado el significado de la palabra. Hoy en día, si uno habla de una situación apocalíptica en Ucrania, por decir algo a pensar. No, no es la palabra correcta si vamos al raíz. Y eso es lo que vamos a hacer, eso de estudiar y profundizar al terminar el Nuevo Testamento el próximo año. Lo que vamos a hacer es seguir con los tiempos finales. Voy a repetir un estudio que hice hace como 3, 4 años atrás que se llama Los tiempos finales, pero lo voy a actualizar. Incluso hay algunas sugerencias de Siegfried, clases Siegfried por las sugerencias, lo voy a tomar en cuenta, lo voy a incluir ahora en esta nueva versión de los tiempos finales. Entonces ahí vamos a seguir con eso después de que terminamos con el Nuevo Testamento. Malaquías. ¿El autor es Malaquías o es un mensajero? ¿Por qué digo eso? Porque la palabra Malaquías se traduce como mi mensajero. Entonces hay una discusión entre los eruditos si Malaquías es nombre de un hombre o solamente una persona que se llama simbólicamente mi mensajero. Yo creo que se trata de un hombre, pero algún experto dice, no, la forma en hebreo y es un mensajero. Ok, puede ser. Pero yo quiero creer que Malaquías fue otro profeta, otro varón de Dios. Fecha escrita, 430 a.C., aprox, contexto histórico, después del cautiverio y de la reconstrucción del templo y de la reconstrucción de Jerusalén. Estamos hablando del fin del Antiguo Testamento. Contexto geográfico, Judá, porque Israel del Norte no existe. Versículo clave, Malaquías 4, 1 y 2. Miren, ya viene el día ardiente como un horno. Claramente, el tiempo final es otra vez.
Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja. Ese día les prenderé fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor de los ejércitos. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en su rayo salud, y ustedes saldrán saltando como becerros bien alimentados. O sea, aquí tenemos el infierno y el cielo, profetizado en el Antiguo Testamento. Tema principal, la soberanía de Dios y su juicio al pueblo indiferente y los tiempos finales. Todo intercalado, intermezclado. Propósito, enfrentar al pueblo con su pecado y llamarlo a restaurar su relación con Dios. Y uno dice, pero aquí estamos hablando de después del exilio. ¿Qué es esto que el pueblo y su pecado y llamarlo de vuelta? Porque la historia se repite. Otra vez aquí el pueblo está cayendo en lo mismo de siempre. Malaquías, contemporáneo de Amias y Esdras, y es el último profeta del Antiguo Testamento. Para poner un poco de contexto aquí, han pasado más de 70 años desde la reconstrucción del templo. O sea, Sofonías, ellos dijeron, hay que reconstruir el templo, lo hicieron. Ahora son 70 años después. Y los eventos del libro suceden en el mismo periodo cuando Nehemías regresó a Persia durante un tiempo. Si se acuerda el libro de Nehemías, Nehemías llegó para reconstruir y después tuvo que volver a Persia por unos 14 años, si no me equivoco. En ese momento ocurre este libro, Malaquías. Y han pasado aún más años desde el término del cautiverio, pero no se han cumplido las profecías gloriosas de la profeta anterior, de Isaías y Ezequiel y Jeremías, y todos aquellos dijeron que van a tener grandes momentos. Israel va a volver como estaba antes, va a tener un rey, va a ser... Pero no es así, no sucedió. Están esperando el regreso de la gloria de Dios al templo. Tampoco ha sucedido. Cuando Salomón dedicó su templo originalmente, sí, la gloria de Dios descendió. Pero cuando dedicaron el templo nuevo, no pasó mucho. Sí, sabemos que el Señor está obvio, porque está en todos lados, pero están esperando profecías que no se han cumplido. Y Israel sigue siendo una pequeña provincia ahí olvidado a los extremos lejanos del imperio persico. No tiene gran importancia, no tiene reyes, no tiene riqueza. En los días de Salomón, Israel era famoso en toda la tierra. Y hoy en día es una provincia por ahí nomás. El pueblo está desanimado. Está comenzando a dudar de Dios y sus promesas. Dicen, sí, este Dios hizo toda esa promesa. ¿Y dónde están? No los veo. A lo mejor Dios no existe. A lo mejor Dios no puede, a lo mejor a lo mejor el otro, están imaginando cosas, pero están desanimados, porque querían ver a Israel de vuelta, los días de David y Salomón, y no está pasando. Entonces, las alabanzas y los sacrificios y las ofrendas en el templo son ahora solamente rituales. Para el templo, hace el sacrificio, hace los fiestas que tiene que hacer todos los años, pero no tiene el sentido real de una relación cercana a Dios. Están haciendo los movimientos, están actuando, pero no de corazón. ¿Por qué? Porque están desanimados. El pueblo ya está alejando de Dios y dudando del poder y la promesa de Dios. Y este libro, Malaquías, es un llamado de atención. Está diciendo, ojo, eso es lo que el Señor está haciendo aquí. Al pueblo, sí, completo, pero principalmente a los sacerdotes que tienen que tomar acción seria y regresar a Dios otra vez. Es un libro interesante porque está escrito en la forma de una serie de preguntas retóricas por parte de Dios, las cuales él mismo contesta para presentar su mensaje. Es muy interesante la forma de hacerlo. Por ejemplo, aquí tomé un ejemplo cualquiera, capítulo 1, versículos 6 al 8.
El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si yo soy tu padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Esa es la pregunta retórica del Señor. Y él mismo contesta. Yo, el Señor de los ejércitos, le pregunto a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Y más encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento contaminado. Aquí el Señor está hablando duro con los sacerdotes y sigue la conversación. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos profanado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensen que no tienen nada de malo. Sacrifican animales lisiados o enfermos y piensen que no tienen nada de malo. ¿Por qué no trata ofrecerlo a su gobernante? Bueno, piensa un momento, ¿quién es el gobernante en este momento? Nehemías. Está diciendo, ¿ustedes van a llevar este tipo de animal a Nehemías, su gobernante? ¿Qué va a decir él? Pero me están trayendo a mí como ofrenda, animales ciegos, cojos. ¿Cómo es la cosa? ¿Creen que él estaría contento con ustedes? ¿Se ganaría en su favor? Pregunta retórica del Señor. Dice el Señor de los ejércitos. Ahora, las acusaciones que Dios hace en este libro son fuertes. Sacerdotes que desprecian mi nombre, sacerdotes, tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos, tramposos, dice en otra parte. Ustedes me están robando, dice en otra parte. O sea, son acusaciones que el Señor trae contra los sacerdotes. Ustedes profieren insolencias contra mí. O están insultando a Dios con todo esto. Palabras duras. En el fondo, el Señor dice que los líderes religiosos han perdido su reverencia para el Señor y para las cosas sagradas del Señor. Ya no están sirviendo con respeto y temor, sino al lote, sin considerar las secuencias. Bueno, hacemos las cosas y cantan, templo, ya abre la puerta y entra la gente, ya sacrificamos la cosa, ya listo, la oración que tiene que ser en cada caso, pero son rituales, no lo están haciendo de corazón. Ya no toman en serio a Dios ni su palabra. El pueblo sí tiene ese problema, pero el problema nace de los sacerdotes. Los líderes religiosos no están guiando al pueblo en ese sentido. Son sacerdotes solo en nombre, por sus acciones demuestran que no son dignos de tal nombre. No hacen el trabajo que el sacerdote debería hacer. El Señor está enojado, muy enojado. Deben guiar a la nación espiritualmente, pero ya no son capaces de hacerlo. Están siguiendo el guión, sí, pero solamente un guión, nada más. Sacerdotes que desprecian mi nombre. Quizás esa es la acusación más profunda de todas. Sacerdotes que desprecian mi nombre. Desafortunadamente, hay algo de eso en muchas iglesias hoy en día. Varias iglesias tienen ese problema. Los que están a cargo desprecian mi nombre. No tomen en serio a Dios. Esto debería ser una advertencia para nosotros también. Fue una advertencia para los días de Malaquías, sí, pero nosotros deberíamos tomar en cuenta también. Dios es santo. Dios es soberano. Dios es todopoderoso. No se puede llegar al Señor como al lote así nomás. Debemos acercar con reverencia y respeto al Señor, tomando en cuenta quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dios no es tu amiguito. Oye, Diosito, yo necesito tal cosa. Oh, ¿dónde está la reverencia? ¿Dónde está el respeto?
Además, debemos tener reverencia y respeto para la obra del Señor y para las cosas del Señor. La obra del Señor, buscan primero el reino de Dios, hacer lo que Dios tiene preparado para ti. No lo tenía aquí en los apuntes, pero sería bueno pensar que todos, cada creyente, tiene dones y talentos. Debería estar usando eso para el Señor. ¿Cuál es el don que tiene? Yo no sé, pero tú seguramente lo sabes. Si no lo sabes, yo tengo una encuesta que puedes hacer para encontrar cuál es tu don o tus dones. Tiene por lo menos uno. Si no lo están haciendo, si no lo están usando tus dones para el Señor, entonces está haciendo lo mismo. Están despreciando la palabra del Señor. Dios ha dado los dones y talentos para usarlos, para Él. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, eso de respeto y reverencia para las cosas del Señor, hay algo que yo admiro mucho en el pueblo judío, es su gran respeto para la palabra de Dios, para los rollos, para la Biblia, para lo que está escrito. Aquí es un diagrama de un sacerdote judío en una sinagoga leyendo de un rollo. Ese es normal. Todos los días sábados, todas las sinagogas del mundo sucede escenas similares. Pero mira una cosa aquí. El sacerdote cuando está leyendo aquí este papel, no usa su dedo para seguir la letra. Porque el papel, ellos lo consideran, esta es la palabra del Señor, no lo puedo tocar. Esto es santo. Por lo tanto, usa un pequeño, como un lápiz, pero no tiene tinta, obviamente. Está hecho de hueso o de madera o algo así, se llaman yad. Y usan eso para seguir cuando están leyendo. No usen su dedo, porque la palabra del Señor es demasiado santo para tocarlo. Ese tipo de reverencia que tiene el pueblo judío me encanta. Admiro mucho eso. Y, por ejemplo, nunca vas a encontrar un sacerdote leyendo el rollo en sinagoga si no tiene puesto esto que tiene en su cabeza y esta capa que tiene sobre sus hombros. Nosotros vemos, sí, cosa ridícula, ¿por qué no pueden simplemente leer la Biblia? Sí, podemos hacerlo. Y ellos cuando están fuera de la sinagoga también leen así, pero cuando están en la casa del Señor, tienen una reverencia, un respeto profundo. Se visten para el momento y tratan la palabra del Señor con reverencia. Es alguna de las cosas que yo admiro del pueblo, de los judíos. Otra cosa son que trae el Señor aquí es referente al diezmo, pero ahora es contra la nación entera, no solo los sacerdotes. Malaquías 3, 8 y 9. ¿Acaso roba al ser humano a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y la ofrenda. Ustedes, la nación entera, están bajo maldición, gran maldición. Pues es a mí que están robando. No quiero poner aquí un punto demasiado fino, pero en los tiempos, en esos tiempos, el diezmo era la 10ª parte de tu cosecha. Tú tenías un viñedo, tenías uva, entonces cuando tenías la cosecha tomaste la 10ª parte de eso y lo entregaste ¿a qué? Al templo para alimento. El punto era tener alimento en el templo. ¿Y los sacerdotes van a comer toneladas de uva? No, van a tomar lo que necesitan y van a repartir el resto entre los pobres. Eso fue el propósito original. Perdón. El tiempo ya es para eso. Tenía tu ganado, tenía 100 becerros, iba a traer 10. Para que los sacerdotes puedan comer 10, no, para que los sacerdotes puedan comer lo que necesitan y los otros usarlo para repartir entre los pobres, la gente que humilde, que no tenía como. Eso fue el propósito real. En otra escritura no me acuerdo exactamente dónde, pero Dios dije, claro, el diezmo es para que haya alimentación en mi casa. Eso fue el propósito.
Después fue permitido, por ejemplo, el tipo que vivía muy al norte de Israel, imposible que podría cargar 10 toneladas de uva en un carro y llegar a Jerusalén 3 semanas después con uva en buen estado. Obviamente se van a pudrir. Entonces era permitido llevar dinero, vender su uva ahí en su pueblo del norte y tomar la plata y al llegar a Jerusalén comprar algo para la ofrenda. Y después como se desvió un poco y dijeron, bueno, pueden entregar el dinero. Ok, está bien, pero siempre con el propósito de tomar ese dinero, usar lo que necesita para los sacerdotes y repartir el otro entre los pobres. Y aquí el Señor está diciendo, si no traen el diezmo, es a mí que está robando. No los sacerdotes, me están robando a mí, porque yo quiero cuidar al huérfano, a la viuda, a los pobres. Yo los voy a cuidar. Y la forma de cuidarlo es del diezmo. Eso fue el propósito del diezmo originalmente. Y ahora Dios dice, me están robando. Dios considera la falta de diezmar como robarle a Dios. La NTV, la nueva traducción viviente, dice estafar a Dios. El que no trae las ofrendas que corresponde está estafando a Dios, según Dios mismo. Ahora, con todas estas acusaciones, afortunadamente había personas en Judá que se sintieron tocados por este mensaje de Malaquías y ellos decidieron rededicar su vida al Señor formalmente en un libro de memorias. Malaquías 3, 16 al 18. Los que temían al Señor hablaron entre sí. Entonces él lo escuchó y les prestó atención. Entonces escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Los que toman en serio al Señor dicen, ok, tenemos que arreglar esto. Vamos a escribir. El día que yo actué, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor de los ejércitos. Tendré compasión de ellos como se compadece un hombre del hijo que le sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre el justo y el malvado, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. O sea, Dios tomó en cuenta lo que está escrito en este libro de memoria. Quizás puedes hacer algo similar tú. Estoy diciendo, si sientes que tú estás alejado del Señor últimamente, escríbele una carta. No tiene que ser largo, una hoja, escríbele algo, lápiz, papel, y escríbele algo. Podrías hacerlo en oración, sí, claro, pero por escrito lo hace un poco más formal. Estás como tomando un compromiso con el Señor. Yo, un hombre, tomo el compromiso de, me siento que, escribe lo que te sientes. Escríbele una nota diciendo de qué manera crees que le has fallado a Dios, en qué forma te has alejado y comprometiéndote a cambiar eso. Y eso suena un poco raro. Un estudio bíblico hacer eso, pero toma en cuenta, este es el punto de Malaquías. Dios acusó a toda la nación, los sacerdotes, y la solución que encontraron era esto: tomar lápiz y papel y escribir. Señor, nosotros nos vamos a arreglar esto. Comprométete con algo específico, concreto, específico otra vez aquí, pero algo preciso, no algo, Señor, voy a hacer algo mejor. No, Señor, voy a diezmar. Señor, voy a orar. Señor, voy a leer la Biblia. No sé, en 1 año, 5 años, 2 años, 3 meses, pero comprométete con algo específico, algo que se puede medir. Y después, ¿qué hace con esa carta? Bueno, quizás no quieres tenerlo para que lo encuentre otra persona para leer. Si quieres, guárdalo, tíralo, quémalo. Pero el punto es escribirle al Señor, tomar el compromiso de decir, Señor, reconozco, yo tengo este problema. Y lo que voy a hacer es esto. Similar a Zacarías, en Malaquías hay varias profecías mesiánicas. Por ejemplo, 3:1.
yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto a quien ustedes desean, dice el Señor de los ejércitos. Wow, viene el Mesías. Y Malaquías, y por ende el Antiguo Testamento termina con un mandamiento, una profecía y una advertencia muy importante, tanto para Israel como para nosotros hoy en día. Malaquías, el último versículo aquí de capítulo 4, que es el último capítulo, dice así: acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerda los estatutos y las ordenanzas que di en Horeb para todo Israel. Horeb es otro nombre para el monte Sinaí. Recuerda los estatutos y las ordenanzas que di en Horeb para todo Israel. Después, estoy por enviarles el profeta Elías antes que llegue el día del Señor. O sea, antes que llegue el final, te voy a mandar Elías, porque ese día es grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a abrir la tierra con destrucción total. Mandamiento, profecía, advertencia. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, fue escrito más o menos en el año 430 a.C. Mandamiento tiene: acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Y profecía tiene: estoy por enviarles el profeta Elías antes que llegue el día del Señor. Esos son como los últimos 2 puntos del Antiguo Testamento, no solamente este libro. Acuérdense de todo la ley de Moisés, o sea, también el resto del Antiguo Testamento también. Y te voy a mandar, ahora dice el Señor, Elías, antes que llegue el final. Y después hay un largo silencio. Dios no envía más profetas por más de 400 años. Para tener más clara la relación entre todos estos libros, el Antiguo y el Nuevo, y la profecía y el templo y todo esto, yo hice una línea de tiempo para que podamos poner todo esto en un contexto más real. Antes de Cristo, después de Cristo. Así de simple. Entonces, 538 antes de Cristo, Daniel, Ezequiel, Zorobabel, el regreso del exilio, el comienzo de la reconstrucción del templo, todo eso comienza de 538 en adelante. El templo fue reconstruido en el año 515. Ahí tenemos Zacarías, Hageo, Esdras, Sofonías también antes de eso. 515 está todo, el templo ya está listo. 444 antes de Cristo. Jerusalén y el muro ya reconstruido. Se acuerda que Nehemías se encargó de supervisar la reconstrucción del muro y después fue gobernador. Y Malaquías tenemos en el año 430 antes de Cristo. ¡Pum! Termina el Antiguo Testamento. Malaquías deja de escribir y después pasó mucho tiempo. Y llegamos al año 1, los tiempos de Jesús. Poco después, el Nuevo Testamento, que fue escrito entre más o menos 50 y 100 después de Cristo. ¿Y qué pasó entre medio aquí? Silencio. ¿Silencio en qué sentido? ¿Que nadie habló? No, obviamente que no. Silencio en el sentido que no hay más libros en la Biblia escritos durante este tiempo. Y por eso algunos lo llaman el periodo del silencio, muy misterioso el nombre. Es que solamente no hay más libros en ese tiempo. ¿Por qué no hay más libros? No es que nadie escribió libros, muchos libros durante ese periodo, por judíos, por los griegos, los romanos, egipcios, sirios. Hay muchos pueblos que están escribiendo. Por ejemplo, algunos de los libros más
conocido de histórico, de Hipócrates, Sófocles, de Aristóteles, Demóstenes, Euclides, Cicerón, Virgilio, muchos autores, de historiadores, de todo, matemáticos, mucho escrito en ese tiempo. Entonces, no es que nadie escribió libro, pero ninguno de este libro está incluido en la Biblia. Incluso los libros que se llaman los apocrifales, los libros de la apócrifa, fueron escritos en ese tiempo. Lo vamos a ver la próxima semana. Pero ninguno está incluido en la Biblia. ¿Por qué no están en la Biblia? Porque ningún libro de este periodo es considerado inspirado. El Señor dice, mi próximo paso, te voy a enviar a Elías. Y como Elías no había llegado, no había libros. Así de simple. No hay libros inspirados en ese tiempo. Dios ya había dicho todo lo necesario hasta el nacimiento de Jesús. El Antiguo Testamento termina con Malaquías en 430 años de Cristo porque Dios dejó de hablar. Por eso hay silencio. Dios dijo, ok, hasta aquí he dicho todo lo que necesito decir. Si quieren más, busca en Moisés. Acuérdese de mi siervo Moisés, de todo lo que él dijo. Ya termina, Malaquías, pum. No hay más profecía. Y debido a todo eso, continuará la próxima sesión. Esto se va a continuar con el silencio. Y vamos a hablar un poco más de los libros de la Apócrifa y qué pasó en esos tiempos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Porque pasaron algunas cosas así, de todas maneras. Preguntas, comentarios, apuntes, están donde siempre, y-ccc.cl/Biblia, ese es como el punto de entrar para encontrar todo lo que hay hasta el momento. Y el código QR, si quieres invitar a alguien, pero prepárate por la próxima semana, porque esto es algo interesante.